Listo, entonces ya inició la grabación. Entonces, bueno, entonces para recordar, Diego, el nuevo tema que son sentencias de SQL, estamos viendo las sentencias DDL y las DML, que son sentencias para la creación de bases de datos que se utilizan manejando la parte de SQL, no la interfaz gráfica de la herramienta como el SAMS, lo que trabajamos con MySQL Admin o como el Workbench, sino que estamos trabajando la parte de programar y conocer las diferentes comandos y funciones que manejan las sentencias, ¿cierto? Del SQL. Entonces estamos conociendo las de DLL y DML, que estas sentencias DDL son aquellos comandos o funciones, para volver a retroalimentarnos, que nos van a permitir a nosotros crear una base de datos, usar la base de datos, eliminar una base de datos e insertar ¿qué? Insertar atributos a esa base de datos. Las sentencias DDL lo sirven para eso, con SQL, ¿no? Y las sentencias de ML, Diego, para recordar, entonces, lo que se hace con las sentencias de ML es utilizar funciones que nos van a permitir a nosotros poder realizar procesos de los datos ya registrados en nuestras bases de datos, de poderlas leer, de poder realizar búsquedas, de poderlas editar y de poderlas eliminar. Eso es lo que hacen las sentencias de ML. Entonces, para volver a recordar, Diego, eh, para, eh, nosotros podemos utilizar tanto la interfaz gráfica como la parte de programación utilizando el SQL, ¿cierto? Utilizando la parte se me olvida, no la interfaz gráfica, sino la parte de la terminal, por decirlo así, donde podemos colocar código SQL, que se nos va a hacer como más fácil y útil para crear las bases de datos y menos demoradas, ¿no? Para poderlas crear. Entonces, vamos a hacer una pequeña retroalimentación, Diego, de lo que hablamos ayer, de la parte del SQL, las dos sentencias ya anteriormente habladas, y vamos a retroalimentar para poder ya trabajar directamente en ejercicios que teníamos para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, voy a permitir aquí compartir pantalla y vamos a retroalimentarnos en esa parte de una introducción a las sentencias DDL y DML. Entonces, permítanme, voy a compartir acá. Listo. Tipos de comandos de SQL. Esto es. Entonces, permítame un momentico para que se escuche mejor. Voy a desactivar un momentico la cámara. Y vamos a mirar acá la parte de esta pequeña introducción para aclarar los conceptos que ayer vimos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video aprenderás la clasificación de los distintos comandos SQL que podemos utilizar y para qué nos pueden servir. SQL es un conjunto de sentencias o comandos que nos van a permitir interactuar con una base de datos del tipo relacional. Entre los ejemplos que podemos encontrar es Oracle, MySQL y PostgreSQL entre los principales gestores de bases de datos. Ahora bien, respecto a la clasificación de los comandos de SQL, lo podemos englobar en 4 áreas principales. El primero de ellos sería el lenguaje de definición de datos, o DDL. Normalmente nos enfocamos en esto, en definir la estructura de una base de datos o tabla. Existen comandos específicos como el create database y el create table, donde justamente se ejecutan estas dos sentencias, crear la base de datos o crear una tabla. Sin embargo, dentro de la definición de datos o DDL también podemos encontrar el comando alter, el cual nos va a permitir modificar una tabla, vista, atributos. Es decir, podemos tener algún faltante de algún atributo y nosotros lo podemos añadir por medio de alter table.
o bien quizás añadimos un atributo más a nuestra tabla y lo podemos eliminar. Puede ocurrir también que quizás se nos haya olvidado añadir el atributo o la llave primaria y podemos hacerlo. Lo mismo puede suceder con la llave secundaria o foránea, donde podemos utilizar el comando alter table. Por su parte, también podemos utilizar el comando truncate, el cual se va a encargar de eliminar todos los contenidos que tenga tu tabla o tu base de datos. De igual manera, drop para eliminar completamente la tabla o la base de datos. Y de la misma forma podemos añadir comentarios o renombrar los objetos, tablas o la base de datos. Por otro lado, existe la clasificación de manipulación de datos, es decir, el DML. Normalmente este se enfoca ya explícitamente en la interacción que vas a tener con las tablas o con la información que está almacenada en las tablas. Existen los comandos básicos, el insert, el delete, el select y el update. Cada uno de ellos nos va a permitir gestionar toda la información, manipularlos de la forma más adecuada para nuestros proyectos. En tercer término tenemos lo que son el lenguaje de datos o DCL. En esta categoría nos focalizamos en brindar privilegios y revocar privilegios a los usuarios respecto a la base de datos o alguna tabla en específico, para finalmente llegar al cuarto tipo de clasificación de comandos que tiene SQL. En este caso sería el lenguaje de control transaccional o TCL. En este caso estamos hablando de guardar los avances de lo que son tus proyectos o el avance de tu base de datos, hacer justamente un traslado a un punto previo de esa manera de salvar tu trabajo, o bien establecer aislamiento en transacciones, ya sea lectura o escritura. Y por otro lado, pues guardar un punto exacto donde deseas recuperar o visualizar algún punto de tu SQL o de sentencias que hayas escrito. De forma más específica, podemos encontrar distintos comandos, y estos comandos nos va a permitir interactuar con toda la información que existan en nuestras tablas o en las bases de datos. Entre los principales comandos que nosotros utilizaríamos sería la unión entre tablas o múltiples tablas que podamos tener, así como también funciones que nos permitan sacar promedios, sumatorias, contabilizar, determinar máximos y mínimos, ordenar información de forma ascendente o descendente, hacer búsquedas específicas por medio del comando where, así como sus comandos adicionales como like, in, not, or, and y muchos otros más. Por otro lado, podemos tener también la agrupación a partir de los comandos group by y having, y finalmente asignar alias a distintas variables o atributos que nosotros vayamos a utilizar durante nuestras secuencias o comandos SQL. Ahora ya lo sabes, por lo menos existen 4 categorías para poder trabajar con SQL y que nosotros vamos a estar utilizando conforme avancemos en nuestros proyectos. El lenguaje de control de transacciones, TCL, el lenguaje de control de datos, DCL, el lenguaje de manipulación de datos y finalmente el lenguaje de definición de datos, el cual siempre se comenzará con este funcionamiento de comandos para definir la creación de nuestra base de datos, nuestras tablas y almacenar la información. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, listo. Entonces, una pequeña retroalimentación, Diego, de lo que vimos, el día de ayer. Listo, entonces, vamos a mirar entonces la parte del taller con la parte de los ejemplos. Taller, no, perdón, sino vamos a mirar la explicación de esas sentencias utilizando alguna de las herramientas, ya sea MySQL Admin o ya sea lo de Workbench. Entonces, vamos a utilizar Workbench, ya que tiene directamente pues trabajar con lo de SQL, y vamos a explicar las sentencias y desde acá pues cómo se trabaja. Pues ya Diego ya lo ha manejado, ya lo ha trabajado, entonces va a ser como más fácil, ¿cierto?
Entonces, vamos a trabajarla acá. Entonces, vamos a abrir nuestro Workbench, que ya lo tenemos acá abierto. Entonces, ya lo voy a compartir. Ya vamos acá. Listo, ya tenemos la pantalla compartida. Y aquí ya abrimos la parte del Workbench. Entonces acordémonos, Diego, para abrir la parte del Workbench, nos toca conectarlos al servidor. Yo tengo acá el Workbench directamente conectado al servidor. Listo, entonces solamente me dice conexión y ya lo vamos a conectar. Como ya habíamos manejado esta herramienta, pues entonces ya va a ser más fácil trabajar la parte de las sentencias de SQL. Entonces, cuando nos dé el primer pantallazo, entonces aquí nos sale en Query, que es la parte del SQL que tiene el Workbench, y donde nosotros podemos comenzar a trabajar las sentencias según pues lo que nosotros vayamos a comenzar a crear. Listo, entonces vamos a abrir acá la parte de nuestra guía de aprendizaje de qué es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, según nuestra guía de aprendizaje, el objetivo general es aprender a utilizar las sentencias de DDL, Data Definition Language, y de ML, Data Manipulation Language, en SQL para la creación y gestión de bases de datos. Entonces, aquí nos dice implementar ejemplos prácticos que permitan a los aprendices crear, modificar y gestionar datos en MySQL. Listo, entonces aquí vamos a mirar la parte del contenido. Listo, entonces aquí la introducción a SQL, entonces tenemos de qué se trata, ¿no? Estructura, lenguaje de estructura de búsqueda, es un lenguaje de programación que se utiliza para gestionar bases de datos relacionales, el SQL, que maneja dos categorías, DDL y DML, que se define también como sentencias, que es la parte como de funciones o comandos que se manejan para la manipulación y manejo de las bases de datos, ¿no? Entonces, la primera es define la estructura de la base de datos y el DML manipula los datos almacenados en las tablas que ya conocemos, ya lo hemos visto desde el día de ayer y con la retroalimentación que acabamos de mirar. Entonces aquí vamos a hablar de la parte de las sentencias del DDL. ¿Cierto? Entonces, entonces nos dice la sentencia del DDL permite crear y modificar la estructura y vamos a manejar la primera. ¿Cierto? La primera es crear database, que es la función o el comando que nos va a nosotros permitir crear nuestra basecita de datos. ¿Listo? Entonces aquí les tengo un ejemplo. Vamos a crear una base de datos de una escuela. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a utilizar la primera, que es crear. Entonces, esto pues ya lo habíamos visto. Entonces aquí pues lo vamos a volver a ver. Entonces aquí crear database, esta función es para crear la base de datos. Aquí yo le voy a dar el nombre de mi base de datos, ¿cierto? Aquí va con un punto y coma. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar si está bien o no está bien el código. Entonces, para poderlo determinar acá en Workbench, que si esta parte, esta función y el nombre está bien escrito con la sintaxis, entonces le damos clic en el rayito. ¿Listo? Entonces le vamos a dar clic. Y aquí nos aparece en la parte de abajo, ¿cierto? Que acá, que la base de datos ha sido creada. ¿Listo? Que la basecita de datos ha sido creada. Ahora, que ya tenemos aquí, que ha sido creada la base de datos, entonces tenemos que crear otra función que nos va a permitir usar esa base de datos escuela para poder crear las tablas. Entonces, ¿con qué comando? Con use, ¿cierto? Entonces, usemos ¿qué? La base de datos escuela, ¿cierto? Entonces, acá podemos copiar y lo podemos pegar acá, ¿cierto? Aquí se nos va a activar a mano izquierda con una X si el código está mal. Si el código está mal, entonces nos va a colocar a una X, ¿cierto? Nos va a colocar una X, va a decir, mire, el código está mal, le falta un punto y coma, le falta una coma, unas comillas, un paréntesis, un corchete o una llave, ¿cierto? Entonces aquí pues nos va a informar. Entonces le doy clic aquí en el rayito y aquí como efectivamente nos dice, miren,
Acá la sentencia está mal, ¿cierto? De la parte del uso de la base de datos. Entonces, ¿qué será? ¿Será el punto y coma? Vamos a mirar. ¿Será una coma? ¿Cierto? Entonces, mire, entonces aquí nos dice, mire, salió mal el error, salió error porque la coma no va en esa sintaxis. ¿Cierto? Entonces la vamos a dejar solita, le voy a dar clic en el rayito y aquí nos sigue apareciendo que, ¿cierto? Que está mal la sintaxis. Entonces vamos a mirar qué será, un punto y coma, una coma, o será que aquí nos hace falta algo en la parte de la base de datos, lo vamos a mirar acá, ¿cierto? Entonces acá está con el punto y coma, base de datos escuela, ¿cierto? Entonces está bien, era la parte del punto y coma, ahí, punto y coma. Y aquí nos dice qué será, ¿será en minúscula o será en mayúscula? Entonces nos dice, vamos a mirar, a ver qué pasa. Dice No, las 11. mayúsculas no afecta, ni las mayúsculas ni las No afecta, minúsculas. ¿no? No afecta. No. Entonces acá use el espacio, punto y coma, le vamos a dar y nos sigue saliendo la parte del error. Nos sigue saliendo. Miramos acá, si vuelve y se nos Es que repite. usted le está, por lo que está, simplemente sombre use. Sombrela. No, sola, o sea, toda la línea. Sí, ahí Y ahora sí. y Listo. listo. Ahí está, ¿no? Ah, se me olvidaba, ¿no? Que toca lo que queramos nosotros compilar, nos toca sombrearla, perdón. Gracias, Diego. Un gusto. Gracias, gracias. Aquí nos estaba diciendo, era como esta línea, ¿no? Sí, Listo, señor. muy bien. Muchas gracias. Con Listo, gusto. entonces aquí ya tenemos la base de datos creada. Ahora vamos a utilizar ahora qué, esta base de datos y vamos a comenzar qué, a insertar información, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál código es que insertamos información? Digo que podemos crear las tablas, perdón. Entonces, con crear table, ¿cierto? Entonces, con la función crear table y con esta sintaxis que tenemos acá, ¿cierto? Ya la vamos a mirar acá. Podemos comenzar a crear, ¿cierto? Nuestra tabla en nuestra base de datos. Crear table, entonces le colocamos el nombre de la tabla, ¿cierto? Que queremos crear en la base de datos escuela. Abrimos el paréntesis para identificar qué datos vamos nosotros a utilizar cuando hablamos de datos, bueno, hagamos la parte de atributos que vamos a insertar en nuestra base de datos. Entonces, ¿cuáles vamos a insertar? Vamos a insertar la ID, vamos a insertar nombre, vamos a insertar edad, ¿cierto? Y vamos a insertar grado. ¿Qué nos dice Diego en la parte de SQL? Que nosotros debemos colocarle ¿qué? El formato de esos atributos, ¿cierto? Entonces, cuando hablo del formato, vamos a Sí, mirar señor. si es numérico, si es de texto, si es booleano, si es decimal, si es de fecha, si es de hora, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que colocarlo acá, ¿cierto? Entonces después del dato, ¿cierto? Del atributo, colocamos el formato. Entonces, por ejemplo, en ID, el formato es entero porque va a ser un número, el ID, ¿cierto? Lo vamos a colocar, lo vamos a colocar auto incrementable porque la base de datos va a seguir insertando datos. Entonces lo vamos a colocar que sea autoincrementable como lo hacíamos cuando utilizábamos el, la herramienta gráfica, ¿no? Que nosotros le colocábamos la tabla y de ahí comenzábamos activamos la parte incrementable y activamos que si le vamos a utilizar como llave primaria. Entonces aquí que sea autoincrementable y que también va a ser como llave primaria en ese atributo en esa tabla. Entonces aquí lo mismo, ¿no? El nombre es de texto, entonces lo colocamos varchar, edad es de número, lo colocamos como entero y grado va a ser de texto y lo colocamos como varchar, ¿no? Y al ladito le colocamos la cantidad por la parte de las bases de datos en SQL, la parte de seguridad nosotros la colocamos de seguridad. ¿Y cuál era la otra palabra? Se me olvidó.
bueno, tenemos la parte de seguridad, entonces nosotros podemos colocar la cantidad de caracteres que se puede llegar para poder digitar. Y el tipo de caracteres, ¿no? El formato también nos va a dar eso. Porque de pronto el nombre, entonces dice, ay, no, mi nombre tiene un número. Pues raro, ¿no? Pero de pronto lo debe tener. Entonces nos va a decir que no, que si coloca un número, entonces que no se puede colocar porque solamente acepta datos alfabéticos y la cantidad de caracteres que son hasta 50. En edad, pues no colocamos, pues no hay necesidad de colocarlo, sino lo colocamos que sea de la parte de un número entero. En grado lo colocamos también que sea de texto y que tenga un carácter hasta máximo de 10 caracteres para poder escribir. ¿Qué pasa si yo quiero crear, otra tabla acá en la parte de mi base de datos? Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo y copio, ¿cierto? Y yo puedo acá crear otro, ¿cierto? Pero entonces ya no va a ser estudiante, sino, por ejemplo, le va a colocar acá, por ejemplo, le va a colocar acá profesores, ¿cierto? Ay, perdón, no lo que pone minúscula. Voy a hacer profesores, ¿cierto? Profesores abro, entonces que tenga un identificador, ¿cierto? Que tenga, ese profesor que tenga un nombre, ¿cierto? Entonces acá le voy a colocar, en lugar de nombre, te voy a colocar acá que tenga apellidos, ¿cierto? Que esos apellidos también sean en varchar, ¿cierto? Y varchar, y que tenga, vamos a bajarlos todos en 50, un ejemplo, ¿cierto? Acá. Y le vamos a colocar acá la parte de coma. Apellido, nombre, apellidos del profesor. Entonces aquí le vamos a colocar materia. Materia que dicta. Entonces la materia entonces va a ser también en la parte, vamos a colocarle también aquí varchar, pero lo vamos a dejar de 10 nomás. ¿Cierto? ¿Y qué más? Nombre, identificador, nombre, apellido, materia y los grados que dicta, ¿cierto? El grado que dicta. ¿Listo? Y aquí si yo quiero seguir, ¿cierto? Si yo quiero seguir añadiéndole tablas, pues entonces voy creando otra tabla, ¿cierto? De estudiantes, de profesores. Bueno, vamos a mirar si está bien este código, ¿cierto? Y le vamos a dar en el rayito. Aquí me aparece que está mal. ¿Qué será? ¿Será que nos falta cerrar con otra llave? ¿Qué tendremos aquí de error? ¿Qué me dice Diego? ¿Qué nos faltará? Vuelva a ejecutar lo que ejecutó ahorita, profe. Entonces, por ejemplo, voy a ejecutar esta primera. Entonces, vamos a seguir si está bien. La primera ya la había creado, ¿no? Sí, esta. Entonces, por ejemplo, acá me salió bien. Esta salió bien. Pero si yo Dígale, profe. quiero crear otra, entonces aquí, ¿qué necesitaríamos? ¿Será que necesitaríamos otra llave, otro corchete o así estará bien? Y bájela un momentico, por favor. Y ahí estaría bien. ¿Qué error le sale? Ejecútela, por favor. Ah, A le ver, faltó miremos la C. acá. Voy a Ya, darle ahora acá sí. y aquí me sale bien, ¿cierto? Ahí me sale la creación también de... Pero Sí. si yo escojo los dos, ¿será que se puede cuando yo lo compilo o saldrá error? Entonces aquí Por me lo dice, que mire, la tabla tabla estudiante ya existe. entonces me dice, mire, la tabla estudiantes Ya already existe. existe, ¿cierto? Esta. Pero si aquí yo le Sí. coloqué tabla profesores, Porque está creando las dos. ajá, exactamente, ¿cierto? Pero si yo coloco aquí de una en una, no hay ningún problema, ¿cierto? La compilación de cada una de las tablas. Y aquí me sale bien, ¿por qué? Porque no tengo ningún error acá que me determine, ¿cierto? Bueno, entonces ahí utilizamos la sentencia. ¿Qué sentencia estamos manejando? La sentencia DDL, ¿cierto?
que es para la creación de las bases de datos. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar acá cómo yo sé que yo creé mi base de datos. Entonces yo voy aquí a la izquierda, ¿cierto? Y aquí voy a mirar en la parte de tablas y voy a mirar acá si realmente, pues, si yo creé la nueva base de datos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Base de datos escuela. Entonces vamos a mirar acá. Aquí está base de datos papelería No, y no me dele aparece refrescar arriba. En esquemas. acá, refrescar acá, ¿cierto? Sí. Vamos a darle acá la parte de refrescar y ya me aparece mi base de datos escuela y ya me aparece las tablas de estudiantes y profesores que acabamos de crear. Listo, muy bien. Ahí ya tenemos nuestra basecita creada. Bueno, entonces, ¿qué más sentencias nos dicen para nosotros que vimos ayer? Entonces ya vimos la crear tablas, ya miramos cómo qué, cómo crear la parte de las tablitas, cómo añadir la parte de los atributos. Ahora, utilizar esta sentencia de alter table, ¿cierto? Que dice, modifica una tabla agregando una columna. Entonces, ¿cómo vamos a agregar? Entonces les dice, mire, alter table estudiantes, vamos a adicionar el correo, ¿cierto? Entonces, vamos aquí, vamos a adicionarle alter table para adicionar, ¿qué? Atributos, ¿cierto? A una tabla. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a mirar acá. Entonces nos dice, vamos a adicionarle, ¿cierto? A la tabla estudiante, la primera que creamos, vamos a adicionarle que tenga el correo y que sea varchar y que tenga 50, que sea 50 caracteres, ¿cierto? Entonces vamos a compilarla, vamos a mirar si está bien el código. Nos aparece que está bien. Vamos acá a refrescar la tabla, ¿cierto? Y vamos a mirar la parte de estudiantes, vamos a mirar la parte de columna. Entonces tiene ID, nombre, edad, grado y correo que le acabamos de, de adicionar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el otro para mirar a ver si realmente sirve también para la otra tabla. Entonces vamos a también hacer un after. Entonces vamos a hacer para la de profesores. Para la parte de profesores. Adicionamos, ¿qué nos falta? Entonces tenemos nombre, apellidos del profesor, materia, el grado. ¿Qué más podemos? Perdón, el correo acá. Entonces, ¿qué más le agregamos? Agregámosle nombre, apellido, grado, materia. Agregámosle ciudad. Hay como para... Listo, ciudad que sea de Barchar. Listo, entonces vamos a mirar acá si nos sirve. Listo, miramos que sí. Refrescamos. Escuela, vamos a la parte de profesores. Uy, pero la tabla de estudiantes. A la parte de profesores. Vamos a mirar las columnas. Entonces tenemos ID, nombre, apellido, materia, grado y ciudad. Entonces, esta sentencia sí nos sirve. Listo. No, ahí vamos bien. Ahora vamos a manejar la otra sentencia que maneja el DDL. Entonces, vamos a mirar cuál es. Entonces, acá vamos a mirar la parte del drop. Nos dice drop, nos dice elimina una tabla. ¿Listo? Entonces, por eso fue que coloqué 2, para mirar el ejemplo. Entonces, vamos a colocar aquí, Diego. Entonces, vamos a drop table, pero no estudiantes, sino vamos a eliminar la parte de la tabla de la parte de profesores. Listo, vamos a compilarla. ¿Listo? Vamos ahora aquí a la parte de escuela, de tablas, y solamente nos aparece la de estudiantes. ¿Sí ven? Entonces acá nos apareció que está eliminada esta tablita de profesores. Entonces, ¿cómo la volvemos a crear? Breve, colocamos este mismo código, volvemos a colocarlo acá.
¿cierto? Lo compilamos, ¿cierto? Acá le damos compilar y actualizamos y ya nos aparece nuevamente la tabla de profesores. ¿Listo? Entonces estamos mirando las sentencias que vimos ayer, entonces que realmente pues funcionen en la parte de la práctica. ¿Listo? Y la sintaxis de lo que nosotros manejamos. Entonces, como podemos ver, Diego, en la parte de las sentencias SQL son muy fáciles y muy prácticas. Bueno, digamos lo que fácil no, sino más prácticas en la parte de como rápida crear nuestra base de datos, como más fácil, ¿no? Que utilizar la interfaz gráfica, pero bueno, eso ya depende del uso que, o la habilidad que maneje cada uno, utilizando pues la parte del código en SQL. ¿Qué sentencia nos hace falta? Tenemos el drop. ¿Listo? Entonces ya terminamos hasta acá la parte de las sentencias DDL. Eliminar la tabla, adicionar tabla, crear la tabla y crear la base de datos y utilizar la base de datos, ¿no? Con estas sentencias que acabamos de mirar. DDL. Ahora vamos a mirar, Diego, las sentencias de ML. Entonces, para recordar, Diego, las sentencias de ML son aquellas que utilizamos para poder realizar procesos del CRUD. Entonces, en inglés, la parte de CRUD significa lectura, búsqueda, edición, ¿cierto? Y eliminación de qué? De la parte de los atributos, ¿ciertos? O de los datos que nosotros ya hemos creado en nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cada uno, vamos a mirar la parte de las sentencias, cómo se manejan acá, de las sentencias DML. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí la parte del ejemplo, las sentencias DML. Entonces aquí nos dicen, permiten insertar, actualizar, eliminar y consultar datos en las tablas. Entonces acá nos dice ejemplos básicos del DML. Entonces, por ejemplo, cómo utilizar el comando insertar int o la función insert. Entonces nos dice, mira, insertar un registro en la tabla. ¿Cierto? Entonces vamos a insertar en la tabla estudiantes nombre de la edad y el correo. Entonces, por favor, que evalúe que se inserte Juan Pérez, de edad 12, de grado sexto y con el correo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver si esto realmente nos sirve o si tenemos algún error. Entonces lo vamos a colocar acá. Entonces nos dice insertar, ¿cierto? Esta es la sentencia de ML. Entonces lo voy a colocar acá. Voy a colocar acá las sentencias. Y aquí como es, con asterisco si no estoy mal. Oye, me sale error. Hoy se me olvidó cómo era la... Dámosle aquí el espacio para dar comentarios. Entonces nos dice, insertar, ¿cierto? En la tabla estudiantes, donde está nombre, edad, grado y correo. Vamos a mirar acá. Nombre, edad, grado. Bueno, y aquí pues ya creé la parte de estudiantes. Miremos si está correo. Sí, aquí tenemos el correo, verificamos. Porque de pronto nos puede salir mal, de pronto se lo hubiéramos borrado. Entonces nos dice insertar en esos atributos de estudiantes, en la tabla estudiantes, en el atributo de nombre, edad, grado y correo, colocar la siguiente información. Entonces, si es Juan, el nombre, la edad, el grado y el correo electrónico. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a compilar si esta información está bien. Entonces, la vamos a dar y aquí nos dice que sí, que efectivamente nos sirvió y que insertamos esta información acá. ¿Qué pasa si yo deseo insertar más información? Entonces le doy nuevamente, ¿cierto? Vamos a darle la parte de insertar, ¿cierto? Y vamos a crear otra, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasa? Si yo voy a insertar varios, ay, perdón. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ya estamos en la parte de profesores. Entonces vamos a insertar acá en la tabla de profesores. La parte de profesores. Entonces está la edad,
está el nombre. Entonces aquí los apellidos, si no estoy mal. Apellido, nombre, materia. Aquí lo colocamos. La materia y el grado que dicta. ¿Cierto? Entonces, insertar, tabla profesores, nombre, apellidos, materia y grado. Vamos a mirar, a compilar si esto está bien o si nos falta algo. ¿Cierto? Entonces aquí nos salió mal. Nos dice que la parte del grado está mal. ¿Cierto? ¿Por qué está el grado mal? Porque acá donde dice Juan Pérez, el grado, ¿cierto? Perdón, donde es el nombre, apellidos, la materia yo la tengo en varchar, ¿cierto? Y aquí yo la coloqué en, ¿cierto? Entonces acá nos faltan datos. Entonces, por ejemplo, acá, que yo le coloqué aquí Juan, ¿cierto? Ay, perdón, aquí le borré esto. Entonces aquí lo voy a borrar. ¿Cierto? Que nos salió error. La parte de los datos están mal. ¿Cierto? Está Juan. Aquí es la parte de Pérez. Bueno, entonces vamos a colocar otro nombre. Vamos a colocar Juan Rosales. ¿Cierto? Aquí nos van la parte de las comillas. Ay, las comillas no. Perdón. Vamos a colocar acá porque se me... Uy. Voy a colocar así porque si no. Entonces acá. Listo, entonces a Juan, aquí Juan. Entonces, aquí Rosales. Listo, tenemos apellido. La materia. ¿Cierto? Entonces la materia vamos a colocarle acá. Inglés. ¿Cierto? Y aquí el grado. Vamos a colocarle, por ejemplo, acá. Coloquémosle grado séptimo. ¿Cierto? Séptimo, listo. Ahora vamos a compilar a ver si nos sale error. ¿Cierto? Entonces ya quedó insertado. Entonces hay que tener en cuenta acá, Diego, ¿cierto? Bueno, que su merced lo conoce, la parte del formato, ¿no? Que sea, si es de texto, varchar, si es entero, pues in, si es de fecha, entonces date, ¿cierto? Entonces hay que saberlos colocar acá y también, pues cuando los vamos a insertar para que no nos salga como el error que nos salió anteriormente. Listo, entonces acá refrescamos, ¿cierto? Para saber que aquí en la tabla, ¿cierto? De estudiante, entonces ya tenemos datos acá, ¿cierto? Incorporados, ¿cierto? Uy, acá, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente la refrescamos. Bueno, entonces esta es la sintaxis para nosotros poder insertar datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos pide? ¿Cierto? Ahora, ¿qué más sentencia tenemos? Entonces la parte de consultas. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué se utiliza la parte de consultas? Con la función select, ¿cierto? Entonces acá ya lo utilizamos con esta selección, por favor, acá from, que vaya a la tabla estudiantes, ¿cierto? Para poder realizar la parte de consultas. Entonces vamos aquí, mirar. Que selecciona aquí from, la parte de estudiantes, para que maneje la parte de consultas. Y miramos que no tenga ningún error, ¿cierto? Aquí que haya selección estudiantes y nos retornó un valor. ¿Cuál es el valor que nos retornó? Lo de la tabla, ¿cierto? Que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos retornó? Juan Pérez, edad, el grado y el correo electrónico. Si nosotros queremos más, insertar más, pues acá vamos nuevamente al de estudiantes, ¿cierto? Y vamos a insertarle más, ¿cierto? Entonces acá por el ejemplo, entonces acá nuevamente, entonces estudiantes, nombre, entonces acá que le inserte, entonces por ejemplo, María,
María tiene 13 años, 14, está en grado octavo y el correo es María. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos acá, compilamos, que nos salga bien, refrescamos, ¿cierto? Y vamos nuevamente, seleccionamos, ¿cierto? Para consultar la tabla, ¿cierto? Le damos nuevamente, lo compilamos y nos va a salir aquí los datos. Listo, Juan y María, y con los dos datos que tenemos. En la parte de consultas. Entonces aquí nos salen nos salen los resultados también acá en la interfaz. Listo, y si podemos hacer también con lo de los profesores, también lo podemos hacer. Listo, entonces acá seleccionamos, lo va a decir profesores. Acá, profesores. Vamos acá, compilamos. Entonces nos sale el profesor Juan Rosales de inglés y que le dicta el grado séptimo. Listo, entonces, fácil, difícil, Diego. ¿Quién llegó? Alex, ¿cómo vamos, Alex? ¿Bien o no? Bien, profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces estamos viendo aquí, Alex, la parte con un tallercito que les tengo acá. Yo se los voy a pasar para que ustedes pues tengan esa parte que es fácil. Ustedes lo están mirando, es saber utilizar bien la parte de las funciones que creamos una base de datos, ¿cierto? Acá llamada escuela, creamos la sentencia DDL, que es todo lo que se maneja con la creación de la base de datos. Entonces aquí creamos una base de datos, create table. Aquí, después que hicimos, creamos nuestra base de datos con create database, le colocamos el nombre, va a retroalimentar rápido para Alex. Entonces creamos nuestra base de datos, le colocamos el nombre BD-escuela, ¿cierto? ¿Cómo la compilamos? Aquí con el rayito, ¿se acuerda? Todo lo que es con SQL tenemos que compilarlo y aquí en la parte de abajo nos aparece con chulito verde que si efectivamente el código está bien y la sintaxis para verificar pues, que la base de datos no tenga ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Le coloco acá, ¿cierto? Lo compilo, ¿cierto? Y aquí ya me aparece la parte de escuela, que está bien, y ahí comenzamos nosotros a verificar. Entonces, ¿qué hacemos? Creo mi base de datos. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Estilo como de Mongol. Cuando tenemos que decirle, bueno, yo voy a utilizar esa base de datos. Entonces, ¿cuál es la función? Entonces, use. Entonces, yo creo mi base de datos, ahora yo voy a colocarles, la voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, coloco la función use y coloco el nombre que yo le creé a esa base de datos y vuelvo acá y la compilo acá abajito y me sale que está bien creada, ¿no? Ahora miramos la sentencia, ya miramos create database, la sentencia use, que es para utilizar la base de datos. Ahora, que yo ya creé mi base de datos, ahora yo qué tengo que hacer. Ahora me toca a mí crear ¿qué? Tablas en esa base de datos, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo creo mis tablas? Entonces le doy crear table y le coloco el nombre de esa tabla. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo fue estudiantes y yo la voy a crear con esta sintaxis de programación. ¿Listo? Que tiene la parte de SQL. Entonces le digo crear table en estudiantes, abro paréntesis para describir qué datos o qué atributos yo le voy a insertar. Entonces le voy a insertar el ID, el nombre, la edad y el grado. ¿Por qué ID? Acuérdense que automáticamente las bases de datos me crean el ID, que es un número autoincrementable que me va a servir a mí para realizar el reporte de la cantidad de registros que la base de datos va a tener. Entonces automáticamente toca colocarle el ID. ¿Y yo qué hago después? Le creo los atributos, pero en las bases de datos, ¿cierto? Que en SQL nosotros tenemos que colocarle el formato. Como el ID es un número, entonces va con formato int, que es número entero. Nombre, edad y grado, nombre, perdón, como es de formato
alfabético. Entonces, el SQL para alfabético yo lo utilizo con el varchar y le coloco la cantidad de caracteres que se puede utilizar para escribir mi nombre. En la add, en la parte, la da su número entero, ¿cierto? No hay necesidad de colocarle la parte de caracteres, sino solamente le dejo la parte de int y le coloco una coma. Y en el grado, como es, yo lo puedo hacer una de dos, o lo puedo hacer número entero o lo puedo hacer con var, o lo puedo hacer de alfabético. Entonces yo lo coloqué alfabético, ¿cierto? Entonces alfabético varchar y que máximo se puedan describir esos grados, máximo 10 caracteres. ¿Listo? Y aquí pues ya creé aquí la sintaxis. Si yo quiero crear otra tablita, entonces acá le doy la misma sintaxis y le coloco otro nombre, ¿cierto? Y lo mismo, abro paréntesis y yo lo voy identificando los atributos con los formatos y la cantidad de ¿qué? De caracteres que llevo. ¿Listo? Para crear las tablas. Yo puedo crear cualquier cantidad, lo único es que yo puedo compilar este código, lo puedo pegar y puedo seguir creando ¿qué? Tablas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo creé una de estudiantes, de profesores, podemos crear uno de materias, podemos crear otro que diga, por ejemplo, de horarios. Eso ya, pues, ya depende del sistema o la base de datos que vayamos a crear. ¿Listo? Ahora, ¿qué utilizamos? Utilizamos la función de alter table. Alter table, Alex, es para adicionar un atributo en una tabla. Entonces, por ejemplo, yo acá en estudiante yo le adicioné el correo, ¿cierto? Porque acá, mire, acá solamente le tengo nombre, edad y grado. Y yo no le tengo correo. Entonces le voy a decir, adicione por favor a la tabla estudiante, adiciónele el atributo correo que va con el formato varchar y que tiene una cantidad de 50 caracteres, ¿cierto? Entonces, acuérdense, alter table para adicionar, ¿qué? Para adicionar atributos en la tabla. ¿Listo? Y lo último que tiene la sentencia DDL es el comando o la función drop. Drop es que, ya no quiero esta tabla, profesores. Yo la quiero eliminar. Entonces yo le escribo drop table, profesores, ¿y qué pasa? Yo la selecciono, la compilo y automáticamente me va a desaparecer. Yo refresco acá y ¿qué pasa? En mi tabla de base escuelas que creé, ya no me va a aparecer, perdón, acá, ya no me va a aparecer acá esta tabla a mano izquierda, donde dice profesores, porque la eliminé. La eliminé con drop table. ¿Listo? Todo esto hasta aquí arriba, muchachos, se creó es lo que manejamos, muchachos, la parte de las sentencias de DDL. ¿Listo? Sentencias DDL. Ahora lo que estamos aquí explicando, aquí abajito, era acá, las sentencias DML. Las sentencias DML es para poder ¿qué? Insertar datos en mi tabla. Se utiliza con la función insert into. Entonces acá escribí en la parte de la estructura insert into estudiante. Entonces, por favor, que inserte datos donde está el atributo, nombre, edad, grado y correo. Me inserte, por favor, que me evalúe los datos de Juan Pérez, el estudiante Juan Pérez, tiene 12 años, está en un grado sexto y tiene su correo Gmail. Que yo inserte otro dato. Bueno, inserte otro estudiante, perdón. ¿Listo? Entonces, con esta insert hasta aquí, yo puedo estar insertando puedo estar insertando todos los datos que yo quiera. ¿Listo? Entonces, acuérdense, ¿cómo sé que funciona? Entonces, yo lo selecciono, perdón, yo selecciono la línea, ¿cierto? Donde escribí la parte de la sentencia SQL, le doy el rayito y acá me dice, mire, acá, insertó profesores, nombre, apellido y grado, que se evaluó y que no tiene ningún problema y está en verdecito. Entonces, ¿qué significa? Que estos datos se insertaron en la tabla,
acá, ¿cierto? En esta parte de la tabla sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí donde íbamos. ¿Qué hice yo? Ahora estábamos diciendo que la parte de seleccionar, ¿cierto? Perdón, de seleccionar, digo ya acá. ¿Qué hago yo ahora? Que yo quiero consultar en la tabla estudiantes qué datos hay, qué datos tiene insertados hasta el momento esa tabla de estudiantes. ¿Qué significa? Que me van a aparecer estos datos, me van a aparecer, ¿cierto? Acá en la interfaz. Entonces, ¿yo cómo hago? Selecciono, por ejemplo, seleccioné la de profesores, voy al rayito y aquí me compila y me dice acá que en la tabla de profesores tengo insertados, ¿cierto? A mis profesores Juan. Aquí, bueno, por acá ya lo inserté 2 veces y me va a aparecer que yo tengo insertados 2 datos. 2 datos yo tengo acá insertados. Que si yo voy acá a la parte de mi tablita estudiantes, voy acá al rayito y me va a salir en la tabla de estudiantes. Yo tengo los datos de Juan y de María, edad 12 y 14 años. Uno está en grado sexto, el otro en grado octavo y el correo de cada uno de ellos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Listo, para un pequeño recorderis para Alex que había ingresado. Entonces, es lo que estamos viendo. Entonces, tenemos preguntas, dudas, fácil el manejo. Ya lo habíamos manejado con anterioridad, sino que hoy lo estamos mirando como más al detalle de cómo funciona bien las sentencias de SQL. ¿Alguna pregunta, duda, muchachos? ¿O todo vientos? De mi parte, no, profe. Voy a abrir el programa para ver qué se hace. Bueno, listo, muchachos. Entonces, decíamos, en la parte de las sentencias de DLL, estamos mirando la sentencia insert, into, insertar datos, la sentencia select, que es para la parte de consultar. Ahora vamos a la parte del update, que es para actualizar un registro o actualizar registros. Entonces, aquí, ¿cómo nos dice la sentencia? Tiene esta sintaxis. ¿Listo? Ya la vamos a escribir aquí en la parte de arribita. La vamos a mirar. ¿Cierto? Entonces, pero aquí la voy a apartar para poderla bien. Entonces, la sentencia de actualizar nos dice, por favor, actualice estudiantes, la tabla de estudiantes, la parte de que seleccione el atributo de correo, ¿cierto? Entonces, en ese correo le vamos a colocar ya Juan guión al piso Pérez, estaba mal el correo, ¿cierto? Y que por favor que seleccione y que esté donde el identificador comience desde 1, el ID 1, ¿cierto? ¿Cuál es el ID 1? El primer dato que nosotros insertamos acá, mire. Hay que identificarlo, si sea el ID 2 o el ID 3, entonces aquí nos toca identificar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si efectivamente nos sirve. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era el correo de él? Entonces, por ejemplo, de Juan Pérez era Juan. Yo lo había cambiado. Entonces vamos a mirar si se cambia a juan-pérez@gmail.com. Entonces vamos a seleccionarlo. Vamos a compilarlo. ¿Listo? Tiene un error. ¿Cuál será el error? ¿Será que nos falta acá un punto y coma? No. No es el punto y coma. ¿Cuál será el error? ¿Cuál será el error? Aquí nos dice que no, que estos no son los errores. Vamos a tomarlo, vamos a compilarlo. Y aquí ya nos coloca el error. Es que creo que lo había tomado mal, muchachos, qué pena. Entonces aquí tomé nuevamente todo, lo compilé y nos salió que efectivamente se cambió el correo de Juan Pérez, se cambió. Entonces vamos a mirar acá, refrescamos la tablita, le voy a dar acá la parte de consultas de estudiantes. Acuérdense que estudiantes tenía el correo de Juan, @gmail.com, ahora me va a aparecer
Juan-Piso Pérez Gmail, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si es verdad. Hoy, entonces acá vamos a seleccionar, ¿cierto? Tomamos, lo compilamos, listo, y nos dice Juan Pérez arroba, perdón, entonces tenemos que el de Juan Pérez, la edad, el grado, y que efectivamente me lo cambió a Juan-Piso Pérez arroba Gmail. Listo, entonces efectivamente me cambió el dato. Listo, entonces tenemos que tener en cuenta todas estas funciones para verificar, muchachos, que efectivamente se hizo el cambio. Mire, acá nos realizó el cambio. ¿Listo? Entonces ya utilizamos la parte de edición, el de consultar y el de insertar. Ahora, ¿cuál nos hace falta? El de eliminar un registro en la tabla. ¿Listo? Que es con la sentencia delete. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a eliminar, ojo, una tabla. Es una tabla, todo el registro. ¿Listo? Toda la tablita, no un registro, sino toda la tablita. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Vamos aquí a colocar. Entonces dice, por favor, elimine la tabla estudiantes. Entonces le voy a dar acá profesores. Vale, aquí profesor. ¿Cierto? Entonces, delete from, por favor, la tabla profesores que está identificado con 1. Siempre el identificador va a comenzar con 1. Vamos a mirar si es 1 o vamos a mirar si es el 2, que fue la tabla profesores. Vamos a mirar a ver si hay algún error, que fue la siguiente tabla que creamos. ¿Cierto? Entonces nos dice no, efectivamente el identificador 2, que era la tabla profesores que creamos acá. Listo, entonces yo la voy a refrescar acá. Voy a ir a mi base de datos de escuela. Voy a ir a las tablas. ¿Cierto? Uy, ¿qué pasó? La tabla profesores, pero a ver qué pasó. La identificó. Delete from profesores. Uy, ¿qué pasó acá? Pero voy aquí a seleccionar from. Vamos a mirar si fue lo que me eliminaron fueron los datos que yo tenía ahí en la tabla. Los datos que yo tenía en la tabla. Vamos a mirar a ver si están eliminados. Perdón, es que ve. Uy, no me lo eliminó. Me eliminó, perdón, se me eliminó el identificador 2, que yo tenía 2 datos acá. Y si yo le digo que 1, lo compilo, lo refresco, y si yo le digo acá profesores, ¿cierto? Lo voy a compilar, y vean, no me aparece ninguno, ¿cierto? Ninguno de los datos que teníamos en profesores. Entonces, ¿qué me toca hacer? Entonces me toca insertar acá en profesores. Vamos a ver el ejemplo. Insertar acá profesores para que ustedes miren que efectivamente, perdón, lo que hice. Que nos aparezcan nuevamente los datos acá, ¿cierto? Entonces acá, nuevamente, vamos a ir acá abajo, ¿cierto? Entonces acá, le voy acá a compilar, listo, efectivamente me salió bien, inserté nuevamente datos en la tabla profesores, ¿cierto? Entonces le voy a dar nuevamente una búsqueda en la tabla profesores para ver que si efectivamente se me insertaron esos datos. Compilo y efectivamente vuelvo a insertar, pero entonces ya me aparece con otro identificador que es el 3. Acuérdense que eliminamos el 1 y el 2. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el identificador acá me toca cambiarlo si yo lo quiero eliminar. No va a ser el 1 ni el 2, sino va a ser el identificador 3. ¿Listo? Mira, acá me aparece. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta aquí era la parte de verificar aquí directamente el aplicativo en Workbench
con, con la parte de las sentencias de SQL. Entonces, ¿qué tal lo vieron, muchachos? ¿Difícil, complicado? ¿Es más fácil manejar la parte de SQL o la parte gráfica? Ustedes me dirán. Profe, lo que digo siempre, hay que practicar. Pero aquí no estuvo complicado, ¿no? No estuvo complicado de No, que tenga todo clarito. Entonces, ¿cuál es lo? Pues no es lo complicado, sino es, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, cuando creamos la base de datos en sentencias SQL, ¿cómo yo las voy a utilizar, por ejemplo, cuando yo voy a hacer relación de tablas? Cuando yo voy a relacionar, si yo tengo 3 tablas, entonces, ¿cómo relaciono, por ejemplo, la que hicimos? Estudiantes con profesores y profesores con estudiantes. Entonces, ¿cómo hago esa relación? ¿Cierto? Entonces, acá, esto no lo he querido ver que lo veamos todavía, sino que aprendamos a crear las tablas normal, insertar información, mirar la parte de las sentencias del CRUD utilizando el SQL y cómo yo voy a crear la parte ¿de qué? De las llaves foráneas, ¿cierto? Para cuando yo las voy a relacionar. ¿Qué pasa? Cuando yo creo las llaves foráneas, significa que aquí ya no va a ser un primero key, sino va a ser una foránea key, ¿cierto? Y aquí yo tengo que colocar, según en la tabla, eso tampoco es difícil. Entonces, por ejemplo, acá que yo quiero realizar, por ejemplo, de profesores con estudiantes, entonces lo que hago es que hago con el identificador, ¿cierto? El ID. ¿Cuál es el ID que yo tengo aquí de estudiante? Entonces acá coloco el ID de estudiantes, por ejemplo. Vamos a crearlo acá. ID, el piso, estudiantes. Uy, estudiantes. ¿Cierto? Estudiantes que va a ser número entero. ¿Cierto? Que va a ser número entero. Entonces, aquí, así, mire. Número entero, coma, ¿cierto? Y aquí al lado, entonces yo le voy a colocar una foreign. Ay, ¿cómo se escribe foránea? Foreign, ¿quién? Ay, foráneo. For, ¿cómo es que era? Diego, para que me ayude, ¿cómo es que era? Alex, foreign, ¿quién? Foráneo en inglés, foreign. Uy, aquí, oiga, no me aparece aquí. Foreign. Foreign. Ay, Foreign. foreign. Sí, foreign key. Ahí pegadito, no. Oiga, no me salió. Foreign. Ay, aquí ya. Foreign key. Foreign. F-O-R-E-I-G-N. F-O. Así está bien, mire. F-O-R, ¿sí o no? Ay, en el chat, Diego. Me parece que mi inglés es más. Se me olvidan esas palabritas que son tan técnicas. Foreign King. Listo. Eso, esta vaina. Foreign King. Gracias, Diego. Entonces aquí. Listo. Foreign King. ¿Cierto? Si yo perdón, aquí me falta como que es una coma. Si no estoy mal. ¿O qué me hace falta acá? Y de estudiante. ¿Cómo le coloqué yo? Estudiantes. Y de, no, y de estudiantes. Y de estudiantes. Que sea número entero. Foreign key, pero me aparece error. Ay, foreign key. Y por qué me aparece, pero no.
Es así, foreign key. Pero miramos el error. Entonces acá, tal. Entonces me parece que usted tiene un error en la sentencia de la sintaxis. Ah, la sintaxis. Pero miramos acá. Clear table. Que... Escuela, la parte de ID. Que sea primaria key. No, allí está bien. ¿Por qué? Es coma. Ok, sí. Ya había colocado es que con coma. Con coma, ta. Miremos acá, ta. Pero miremos acá, nuevamente compilar. Tú tienes un error de la sintaxis. Ay, muchachos. ¿Quién me ayuda? Miremos aquí cómo es que esta sintaxis del foreign y de estudiantes que sea identificado con el número entero, que sea in y que sea llave foránea. Espera acá, muchachos, ¿a qué pasó con esta sintaxis? ¿Sí identificaron el error, muchachos, que me ayuden? ID estudiantes. Pucha, no lo veo. No, ahí estábamos bien. No, pero es que es así, de estudiantes, que sea la llave en foránea. Sí. Profe, tiene que colocar un alter table porque se va a alterar la tabla. ¿Un qué, perdón? Alter Ah, table, me toca porque se va a insertar. alterar la tabla. Me toca insertar aquí en la parte de estudiantes, me toca insertar esto, ¿cierto? Un ID estudiantes. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a crear acá, insert, vamos arriba, crear table, upload acá. Entonces vamos a crear upload, vamos a insertar, acá vamos abajo, para no perdernos. Entonces vamos a insertar en la tabla estudiantes, es estudiantes o profesores, ¿no? Es profesores. En la parte de profesores, vamos a adicionar un ID. Muy bien, un ID. Perdón, eso está en minúscula, creo que la tengo en minúscula. ID es estudiantes. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando vamos a hacer la parte de relacionar las tablas, que si como vamos a estar incrementando atributos, entonces nos toca estarlos adicionando. Entonces, para darte table, profesores, adicionar ID estudiantes bar chart. Profe, mire Bien. el chat. Señor, Mire el chat. voy. ¿Cierto? Voy. Listo, entonces aquí, outer table. Listo. Ya adicionamos esto en la tabla ID estudiantes. Listo. En profesores. Vamos acá a refrescar. Ya vieron el chat. Muy chévere. Arte table, nacimiento adicional, foreign king. Listo. A ver, Dice alterar referencia. la. Sí, Listo. claro, hay que alterar la tabla, darle la tabla de referencia de dónde viene. Sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá ya le adicionamos
a la tabla profesores ya le adicionamos esta ID estudiantes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver si nos sale el error. Nos sigue saliendo el error, ya la adicionamos. Nos dice nuevamente la parte de la sintaxis. Pero que si tenemos algo más. Espera, ID estudiantes. Lo que Ya pasa la es que hicimos. ese ID, Es que ese ID no va, profe. ajá, el ID que usted creó es un ID solo en Sí, estudiantes. Porque como es una llave foránea, se supone que los sí, datos del ID vienen de otra tabla. sí. Entonces, por ejemplo, Entonces, ID estudiantes, aquí no la tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nombre sería? ¿Solito? ¿ID? no, O con... no, profe. Mire, ahí en el chat le envié toda la sintaxis de, de cómo modificarla. Ahí dice lo que yo entiendo, espera y verá. Dice que hay que alterar Tiene la tabla que vamos a trabajar. y Vamos, referenciar. Acuérdate el cuando hacemos... ADD, Sí. Eso es lo que el tenemos... ADD, Sí. Entonces, muchachos, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros utilizamos las sentencias de SQL. Cuando utilizamos sentencias de SQL, tenemos que tener en claro que cuando creamos todas las tablas, tenemos que crearlas de una vez. ¿Se acuerdan que yo les decía en escritorio? Y en la parte de escritorio es que yo debo tener de una vez la parte de las relaciones. Porque cuando yo hago la relación, significa que en cada tablita que nosotros creamos acá, ¿cierto? Entonces tenemos que, o como nos pasó acá en el ejemplo, si yo tengo mi tabla estudiantes, ¿cierto? Que yo la creé y le inserté estos atributos, y si yo la voy a relacionar con esta tabla de la parte de profesores, yo acá, ¿cierto? Debo tener en cuenta los atributos que yo tengo que relacionar acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo coloqué ID estudiantes. ID estudiantes, obviamente, no se va a poder relacionar porque eso es lo que querían que viéramos, era la parte de que el ID está solito acá y que es autoincrementable y que no nos va a servir para la parte de qué, de la parte de poder relacionar la tabla. ¿Qué significa? Que yo tengo que crear acá otro tipo de qué. Otro tipo, ¿será que me tengo que crear otro tipo de atributo para poder acá en la tabla de profesores relacionarla? ¿O cómo yo puedo relacionarla acá? ¿Cierto? Para que me funcione. Por eso es que me sale el error acá, que es el error de sintaxis. ¿Cierto? Mire, me sale que yo tengo un error de sintaxis acá. ¿Por qué? Porque no existía acá cuando yo voy a relacionar. Aquí yo tengo que relacionar mi tabla con la parte del atributo que yo voy a utilizar acá. ¿Y cuál atributo yo puedo relacionar? El ID, el nombre, la edad o el grado. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo la quiero relacionar, ¿será que yo la puedo hacer una relación con el nombre? ¿O será que me falta aquí, por ejemplo, poder crear otro atributo? No sé. ¿Cierto? Entonces, eso es importante cuando nosotros vayamos a crear, ¿cierto? Y utilizar las sentencias de SQL acá para poderla entender. Entonces ustedes dirán, ¿será que con la interfaz gráfica, utilizando acá, ¿cierto? La base de datos, será más comprensible? ¿O será que yo pues me toca mirar acá cuando utilizo las sentencias de SQL, poder tener mejor mi tabla en escritorio para poder acá, poder digitar mi código y que no salga este tipo de errores, ¿cierto? ¿Cierto? Mire, acá, nuevamente la parte de la sentencia. El ID, ¿cierto? Que no existe en la tabla. ¿Por qué no existe en la tabla? Porque obviamente no la he creado, ¿cierto? Acá. Supuestamente me dice que no se puede crear. ¿Por qué? Porque es que el ID ya está aquí. Ya la tengo como llave primaria. Significa que acá pues no lo voy a, no lo voy a poder utilizar. Entonces aquí, ¿qué será? Digo, ¿será que me toca utilizar qué? Yo lo puedo relacionar acá con nombre,
¿cierto? Entonces le dije, ¿será que yo puedo crear esta vaina con nombre? Digo, ¿será que yo puedo hacer la relación con el nombre? ¿Cierto? Aquí ya no va a ser entero, sino va a ser la parte de varchar. Ahí, ¿cierto? Que tiene acá. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? El nombre, mira, aquí de una vez me aparece el rojito. Me dice, mira, el nombre es no válido para la posición de expectativa. Significa que yo no lo puedo utilizar como llave foránea. No. ¿Cierto? Entonces dirá, yo ahora yo cómo entonces hago, cómo puedo utilizar la relación. Dígame, Diego. No, toca referenciarlo, así como la mandó Alex. Ajá. Entonces aquí, entonces sales acá, lo referenció, mire, entonces acá, ¿cómo lo referenció? Entonces tenemos este código, ¿no? Alter table, aquí me lo referenció con un nacimiento, ¿sí? ¿No? Que tenemos el año de nacimiento y que haga la referencia en los años, ¿cierto? Ah, bueno, pero entonces sí se acuerdan porque esto nosotros lo vimos. ¿Se acuerdan que eso cuando comenzamos a ver por allá, cuando miramos algo de SQL, nosotros habíamos visto ese código acá, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? O más o menos, por allá lo podemos referenciar, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer la parte de las llaves foráneas, debemos tener en cuenta esta estructura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, mire, entonces nos dice en la tabla de nacimiento, entonces, por ejemplo, en la tabla profesores, yo voy a adicionar una llave foránea y esa llave foránea, ¿cuál va a ser? Entonces, por ejemplo, va a ser el ID, ¿cierto? El ID del estudiante. El ID del estudiante. Y que sea referenciada en que aquí colocamos años, ¿cierto? En la tabla años, pero es que ¿con cuál tabla la voy a referenciar? ¿La profesora es con la de? ¿Con cuál? Con la de Estudiante. estudiantes. Muy bien. Con la parte de estudiantes. Listo. Estudiantes. Y aquí me apareció que clave y año, ¿cierto? ¿Esto qué significa? ¿Esta referencia qué será? ¿Será esta parte también será el ID del estudiante o solamente será la parte del ID que yo lo había colocado? Ay, pues madre, ¿qué se hizo? Se fue, Debe ser el ID del estudiante también. ¿cierto? El ID Estudiantes. del estudiante. Ay, pues madre, del ID del estudiante. Uy, ¿por qué se me activa el qué? Listo. ¿Qué nos faltará acá? ¿Será que esto falta una coma? Error. Pero, Será pero creo solito. que va solamente ID. Va solamente el ID, ¿cierto? Porque ¿cuál estamos Sí, buscando sí. acá? Perdón que lo haga la referencia. Porque tenemos la parte del estudiante y tenemos solamente el ID, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que con el número del ID, el 1, el 2 o el 3, me va a salir a mí ¿qué? Me va a salir a mí la parte de la relación. ¿Qué significa? Que si yo digito el 2 o el 3, entonces me tiene que aparecer a mí los que yo haya insertado en la parte del autoincremento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo que inserté a Juan, entonces si yo voy a digitar el número 2, entonces me tiene que salir María. Si yo digito el número 1, me va a salir ¿quién? Juan Pérez. Entonces, en esa relación es la parte de búsquedas. ¿Cierto? Que me va a permitir realizar una búsqueda por el ID, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa. Entonces, acá lo vamos a borrar. Entonces, aquí dice no, que el incremento entonces sea por el ID
¿cierto? Que nosotros colocamos. Listo, ¿será que ahora sí no funciona? Miremos, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que en la columna ID estudiantes no tiene o que existe ya en la tabla, ¿cierto? ¿Será por lo que yo lo creé acá? ¿Se acuerda que yo por aquí creé uno en la parte de profesores? Ah, o lo eliminé. ¿No le funcionó? Señor, ¿Sí le funciona el foreign key? No. no, no, lo coloqué y me sale este error acá abajito. Me dice que Esa en el columna código aquí de la columna estudiantes de no estudiante, existe en la tabla. entonces, ¿qué pasa? En profesores, pues Ah, adivine que bueno, nos falta es así, este. alter table, temporadas. Nos toca insertar este, ¿cierto? En la tabla. Nos toca crear este ID. Nos toca crearlo. Entonces, ¿con qué se crea, muchachos? En crear. Entonces, aquí tenemos que este, ¿cierto? Entonces, aquí lo vamos a colocar. Vamos a mirar a ver si nos funciona. Ay, qué madre. Entonces, aquí nos salen cositas. Entonces, nos dice Alter Table de estudiantes adicione. Aquí estamos trabajando con la tabla profesores, ¿no? Entonces aquí en la tabla profesores, adicione el ID estudiantes. Porque dice que no existe, ¿cierto? ID estudiantes. Y nos dice que ID estudiantes es entero. ¿Cierto? Que es enterito. Entonces vamos a mirar. Uy, aquí nos salió error. Entonces, adicione la tabla profesores, adicione ID estudiantes. Uy, ¿qué pasó acá que no sale también? Espera. Profe, mire si en la tabla profesores hay un campo que se llame ID estudiantes. En la tabla profesores, no. ¿Seguro? Más Vamos a, abajo. no, vamos a mirar acá, en la parte izquierda, en la escuela, ¿no? Entonces tenemos acá la parte de Pero, profesores. Vamos a mirar la parte ID. Ah, no, mira, profe, aquí está. Sí, señor, acá está, mire. ID estudiantes. Ya está, es ya que existe. también, es que hay otra foreign key allí que se llama nombre. ¿Cómo así? Ah, no me preste atención. No, ya existe. Mira, aquí en la parte izquierda ya existe el ID estudiantes. ¿Cierto? Entonces aquí ya podemos, entonces, que en la tabla profesores, que ya existe el campo de ID estudiantes, ¿cierto? Entonces, vamos a referenciar la llave foránea de la tabla estudiantes que nos llame la parte del ID. Esto, ya está acá. Entonces, miremos acá. Nos dice que, nos dice Aquí que esta no está. restricción. Y aquí, ¿por qué nos aparece que no está? Yo creo que así, profe. Señor, Así creo que funciona. ¿cómo su merced ya encontró cómo era el vuelto? Sí. Por ahí así a ver si funciona. ¿Esta es la que su merced acaba de enviar? Sí, señor. A ver, vamos a mirar acá. Referencia, estudiante ID. Entonces, vamos a mirarlo acá. A ver. Vamos a mirar, muchachos, a ver si nos sirve. A ver, entonces, After Table Profesores, adiciones Ahí hay un constraint, error. hay un error. Hay un error. ¿Qué dice el error ahí encima? Ya le digo, Diego, After Es Reference. que, Diego, ahí estás mandando a alterar una tabla que no existe.
Nos dice Porque, adiciones, señor, dígales. porque dice llave foránea, estudiantes, y eso es una sola palabra. Y eso no existe. El FK, profesores, guión bajo estudiantes, Ah, ese sí, este campo no no existe. existe. Este no existe. Es porque el que acabamos de crear es este, mire, el ID estudiante. Ese fue el que creamos nosotros. Es que no se puede crear, profe, porque cuando usted le da alterar la tabla, profesores, y adicionar una llave primaria llamada ID estudiantes, que viene referenciada, ¿sí?, de la tabla estudiantes y va a referenciar el campo ID. Es lo que entiendo, o sea que el foreign que el campo estudiantes no debería de existir para poder de que ahora sí tome este, porque si no estaría, si no estaría era actualizando, porque es que ya existe, porque usted la creó. Sí, Usted hizo alterar la tabla profesores y adicione el campo estudiante que es de tipo entero, o sea que ahí ya la creó. Abajo está diciéndole otra vez, vuelve y altere la tabla profesores y agrega una llave foránea ID estudiantes. O sea que ya existe el campo estudiantes y lo está volviendo a insertar como llave foránea. O sea sí. que o se elimina o se actualiza para que tome el comando de la línea 54. Ese ya Esta. lo creó, ese de la línea 54 no le funcionó, ¿no? No, es que vale Es que acá. no De le va a esta, funcionar porque es que el ID estudiante ya existe en la tabla. claro, no, y es que debe existir, Alex. Debe existir, ¿por qué? Porque como yo lo estoy relacionando, como yo lo voy a relacionar con la tabla profesores, entonces tiene que estar relacionado acá. En profesores tiene que estar este ID estudiantes. Entonces, mira, acá en la parte izquierda está, mire, en la parte de profesores está este ID. Y este ID yo lo voy a relacionar, ¿cierto? Lo voy a referenciar en la tabla estudiantes para que me llame ¿qué? El atributo ID, el ID. Pero entonces aquí me dices que supuestamente dice que esa tabla no que existe en la tabla, que esa columna ID estudiantes no existe en la tabla, pues si ya existe en la tabla acá profesores, ¿cierto? Eso es lo que eso es lo Mire, que, ahí le voy a enviar al chat, profe, una sintaxis general. Vamos a ver si ese nos colabora. ahora eso nos sirve, ¿no? Que esta es la parte cuando relacionamos las tablas en sentencias SQL, es cuando comenzamos a mirar, decir, bueno, aquí cómo la podemos relacionar bien y que no nos salgan como errores. Bueno, ahí le envié al chat. Ahí dice Echa, alterar la tabla, nombre de la tabla. Insertable, nombre de la tabla, add constraint, nombre de la restricción, foreign key, nombre entonces, del campo, referencia, nombre de la tabla relacionada, nombre del campo miremos esto. relacionado. Más o menos sí es como el anterior. Sí, Entonces aquí es nos como el presenta que tú dice, colocaste. Sí. ¿cuál es el nombre de la restricción? Entonces, ¿con cuál nombre de la tabla la vamos a unir? ¿Con estudiantes o Nombre de la tabla profesores? de constraint, nombre de la restricción. Nombre de la restricción es la parte de los estudiantes, ¿cierto? Que nosotros vamos es a que vamos a consultar con la tabla estudiantes, vamos a consultar con qué profesores, qué estudiantes tiene y en qué grado está, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es así? Ay, no, perdón. Uy, me moví acá, la embarré. Perdón. Aquí, mire, con la tabla, nombre de la tabla. Entonces aquí, ¿con cuál nombre de la tabla vamos a relacionar acá? ¿Con estudiantes o profesores? Acuérdense que Que si creamos, estamos profesores, vamos a traer estudiantes.
Entonces, profesores o estudiantes, con profesores o estudiantes, estudiantes, ¿cierto? Y vamos a adicionar ¿qué? Creo que ahora sí. Ya la corregí. Constraint, Ahí van el de nombre, una a ver si profesora. estudiante. Profe, la volví a enviar. Inténtela ver ¿Lo con volvió esa a a ver enviar? si le funciona. Bueno, venga, miramos acá, muchachos. Aquí, miramos. Aquí cuando lo volvemos un poquitico, pues no complicado, sino es mirar bien la parte de las relaciones, ¿cierto? Entonces por eso es importante tener, ay, esperen, esta última, ¿no? Ay, esta. Profe, si no, como último recurso lo hacemos visual y miramos el código SQL a ver cómo es. Sí. Entonces acá, pero que es que nos mandó Diego. Oh, muchachos, esto es de mirar, esto es de lógica, ¿cierto? Esto es de poder entender cómo las condiciones. Miremos acá, Me salió un error. sale un error. Entonces, after the profesores, sí, adicione constraint, foreign key, profesores estudiantes. Y que esa llave, foreign key, sea el ID y que sea referencia con estudiantes. Entonces, vamos a mirar cuál es el error. Acá hay un error. Error en el código 452 nos dice que adicione y se actualiza en la llave foránea que constrae que tiene una falla. ¿Cierto? Más o menos que nos dice. Bueno, muchachos, Me manda el error ahí por el chat, profe. ¿este error? Listo. Sí. Entonces aquí, copy, room. Ahí tenemos nosotros para mirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a practicar de esta parte, de la parte de las sentencias. ¿Qué nos queda a nosotros por realizar el día de mañana? Vamos a mirar la parte de las relaciones que estamos trabajando el día de hoy. Listo, esa parte de las relaciones la vamos a trabajar con ejemplos para poderlas entender mejor, ¿cierto? Para poderlas entender mejor y comenzar a construir nuestras bases de datos a punta de solo sentencias SQL. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta parte del error, ¿cierto? Era una parte de la práctica. Este taller, muchachos, se los voy a enviar. Se los voy a enviar aquí por el WhatsApp para que ustedes lo puedan trabajar y mañana de pronto usted dice, profe, yo encontré la parte del error, era de esta forma. ¿Listo? Entonces es la parte de la estructura de la sintaxis, muy sencillita. Lo que pasa es que la estructura algo estamos haciendo mal. Desde la construcción de las bases de datos, porque no tuvimos en cuenta la parte de las relaciones y cómo realizarlas adecuadamente. Entonces les voy a enviar descarga. Descarga no, sino lo tengo en escritorio. Y aquí les tengo estudiantes, caso de sentencia SQL y guía de aprendizaje, lo que vimos el día de hoy. Entonces le voy a enviar los dos. Ya les envío esta, estudio de caso y la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces acá estudio de caso y la guía de aprendizaje. Listo, para que comencemos a estudiarla y mañana les voy a explicar esa parte de el estudio de caso. ¿Por qué? Porque es que la idea es que con ese estudio de caso, muchachos, vamos a trabajar la evidencia de esta parte de las sentencias de SQL, pero mañana obviamente vamos a trabajar bien la parte de cómo realizar
las relaciones y vamos a utilizar un ejemplo bien hechecito para poderlos entender. ¿Listo? Entonces, esperen, se lo voy a enviar también a la otra ficha. Se ve el caso y esto. Para que vayamos practicando, muchachos. Entonces, esto es de, como vuelvo y les digo, ¿no? Esto es de solo práctica, de hacer y de trabajar, y como lo que hemos hecho acá, que hay un error, miremos, identificamos la estructura, y así poco a poco nosotros vamos entendiendo mejor esas estructuras y esa sintaxis de tanto de programar como las bases de datos. Listo, muchachos, entonces espero que con el ejercicio hubiéramos podido entender un poquito más las sentencias de SQL, puedan trabajarla, y mañana entonces ya trabajamos la parte de las relaciones utilizando la parte del for and keep con un ejemplo bien chévere y para poder entender. Listo, muchachos, entonces esto era la sesión del día de hoy. Entonces, que practiquen y que intenten ustedes hacer el ejercicio como lo hice yo y miremos una relación para que mañana me digan, profe, mire, yo hice esta relación y salió ok, y miramos cuál era el error de sintaxis que nosotros tenemos. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Creo que ustedes tienen clase con el profe Juan. Entonces, que descansen y los vemos el día de mañana. Listo. Listo, juiciosos, Bueno, muchachos. hasta Y luego, gracias por profe. Listo, No, gracias. profe. Feliz noche. Feliz noche.